Bien, seguimos en aula virtual. Seguimos con los factores de riesgos laborales. Parte 2, seguridad y higiene industrial. Estamos en el aula virtual de la asignatura Organización y Gerencia Industrial de la Escuela de Diseño Industrial Universidad de los Andes. Estamos en el principio de la acción preventiva. ¿Qué hay que hacer? La acción preventiva debe generar el empresario, la debe generar ese empresario, ese jefe, ese gerente, y la debe continuar el equipo de trabajo. Entre esos principios se tienen los siguientes. Primero, evitar a toda costa los riesgos, entendiéndose como riesgo el producto de amenaza por vulnerabilidad. Luego, evaluar los riesgos que no se puedan evitar. A ver, entonces, cuáles son esos riesgos y ver qué medidas de control son necesarias implementar. Combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y producción, con miras en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. La acción preventiva la debe generar el empresario y debe continuar con el equipo. Entre esos principios se tienen tener en cuenta la evolución de la técnica, cómo va cambiando esto en el tiempo, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. Además, adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual y dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Es muy importante especificar cuáles son los riesgos, decir qué medidas se requieren en el caso de para que los trabajadores tengan o sepan cómo prevenir y sobre todo cómo actuar frente a algún posible agente peligroso, un incidente, con la intención de evitar accidentes laborales. Dentro de estos principios de acción preventiva, cabe recordar que la acción preventiva la debe generar el empresario y como tal se debe continuar en un trabajo en equipo. Es bien importante tener en cuenta este principio. La prevención de riesgos laborales pretende evitar o disminuir los riesgos para la salud de los trabajadores derivados del trabajo. Bueno, haciendo un resumen, haciendo un balance de lo que sería la seguridad y higiene industrial, básicamente hay factores que pueden desencadenar incidentes y posteriormente, si es de mayor dimensión, se convierte en un accidente, pero muchos de ellos con educación para la seguridad y higiene industrial podemos minimizarlo desde el origen. Esto tiene que ser un trabajo en equipo, no es solo del gerente, no es solo del jefe, ni tampoco es algo solo del trabajador. A pesar de que el trabajador quiera implementar medidas de seguridad, si el trabajo no viene acompañado de todo un plan sectorial, un plan operativo, efectivamente no se cumple una seguridad total. Dado que, a pesar de que el trabajador quiera adoptar medidas, pero si no tiene la indumentaria adecuada, los lentes de protección, los mecanismos de seguridad para un acto o un puesto de trabajo peligroso, el trabajador puede resultar lesionado por alguna de esas actividades que pueda realizar y posteriormente, incluso si siempre está enfrentado a situaciones peligrosas, como por ejemplo ruidos mayores de 90 decibeles por un tiempo prolongado que supere la norma, esto puede causar problemas de audición y en el posterior de los casos hasta pérdida de audición. Eso implica que una persona hasta tendría que incapacitarse por afectación de su audición. Una persona que no tenga una buena audición, que tenga problemas de visión en un ambiente laboral relativamente peligroso, eso es una condicionante, es un elemento que puede en algún momento desencadenar actos inseguros y posteriormente ocasionar incidentes y en el peor de los casos accidentes hasta llegar a fatalidades.
Esto no es juego, la seguridad y higiene industrial es algo que verdaderamente necesitamos culturizar, llegar a una cultura de seguridad, sobre todo en nuestras industrias y empresas venezolanas, donde a pesar de que según las leyes venezolanas se obligan a tener comités de seguridad, muchas veces esos comités no se llegan a establecer o, en el peor de los casos, una vez que se han establecido, simplemente son teóricos, son comités de seguridad a nivel de papel. Por ello es bien importante que nuestros estudiantes a la hora de hacer emprendimientos, desarrollar emprendimientos y tener procesos productivos que finalmente lleguen a generar bienes y servicios, sobre todo bienes, productos, a la hora de manipular equipos, herramientas, máquinas, etcétera, siempre se adopten esas medidas de seguridad. Se contrate un ingeniero industrial o un ingeniero especialista en seguridad industrial o un técnico superior en seguridad industrial. Cada vez más en Venezuela ya estamos apostando más a ese tipo de carreras. Hoy día ya se tiene mayor oferta de estudios a nivel superior. Por ejemplo, la Universidad Nacional Abierta tiene un TSU en seguridad industrial y así como ellos, pues, otras universidades que están incursionando en este tipo de aspectos importantes de formación para los trabajadores y sobre todo implementar medidas para evitar que se causen daños que terminen incluso con cuantiosas pérdidas económicas también, ¿no? La higiene, pues como tal, es prevenir la salud también de los trabajadores, la parte física, la parte psíquica, y por ello, pues también los comités tienen que velar porque las condiciones internas o medioambientales de las empresas donde se elabora no termine afectando por sustancias químicas, por emisiones, la salud de los trabajadores. Entonces, con esto damos por concluido este tema de seguridad industrial. Esperamos que haya sido de su completo provecho, sobre todo a la hora de realizar pasantías, estar atentos a las normas de seguridad que implanten las empresas, sobre todo a las inducciones que previamente dan para que los estudiantes entren en sus plantas y en sus procesos productivos. Verdaderamente ha sido un placer estar con ustedes y sobre todo tratar de estos contenidos que son importantes en esta asignatura que es la organización y la gerencia industrial, un aspecto que necesitamos en nuestro país para crecer, para avanzar, para que tengamos empresas más productivas, empresas más proyectadas a nivel de bienes y servicios y sobre todo que seamos competitivos en el ámbito interior y sobre todo en el ámbito exterior también con otras empresas, otras organizaciones que están colocando sus productos o que vienen a Venezuela y colocan sus productos y tienen una demanda altamente intensiva. Así que si queremos ser competitivos necesitamos educarnos, necesitamos trabajar por ello y sobre todo ser disciplinados para lograr lo que queremos. Con esto termino mi presentación relacionada con seguridad industrial. Cualquier pregunta, formularla a través de mi correo electrónico juancarlosrojas4@yahoo.com. Muchas gracias por estar allí, por estar atento. Esperamos que posteriormente responda las preguntas para completar lo que sería la clase virtual. Encantados de haber laborado para ustedes y atentos para servir en una próxima oportunidad.